No sé si saben que el martes que viene es feriado. ¿Ya pusimos la fecha de parcial o no todavía? Estábamos entre el 15 y el 29 o sea, entre esos 15 días, No, por digamos, eso. finales de junio. A ver, dijimos porque teníamos clase nosotros, la última clase se supone que era el 6 de julio, martes 6 de julio, porque ahí recién cierra el cuatrimestre. Pero ustedes me iban a decir cuándo ustedes tenían exámenes para que no se superponga y eventualmente dijimos, bueno, o será martes 22 o martes 29 o viernes 2, lo vamos a ir manejando, ¿está? Okay. Porque tenemos que llegar a un... De esa fecha creo que el único día, el 21, tenemos con la parte práctica y después no sé si tenemos otro en esa fecha específica. No, fíjate porque a lo mejor tienen otra materia pesada, ponele vos, el martes tienen conmigo, el miércoles tienen otra materia pesada, eso es lo que yo le estoy dando la posibilidad de manejar la fecha. El 29 tenemos contabilidad. Es pesada, supuestamente. Y el mismo día tenemos LECOL, también tenemos derecho. O sea que puedo tomar el 29, pero solo pasé jodido. No, por eso, vamos a ver. No, el tema es este. No vamos a tener clase el martes, más o menos le estamos llevando bien el programa. Por eso es que el martes pasado vieron que por ahí ya me pasó un poco, inclusive la hora y media y todo, ¿no? Pero es porque quería ir cerrando y de alguna manera también ir avanzando. En el aula virtual está disponible material sobre sistema, creo que, y algo ya de recursos humanos, por lo menos lo que dimos hasta ahora. Terminamos con todos los puestos de trabajo de recursos humanos, ¿no? La última clase que hablamos. Quedó pendiente liquidación de haberes. ¿Solo ese? Ah, sí, bueno. Y 4. Liquidación de haberes. O sea que ya dimos entonces, ya dimos legajo, ya dimos control de asistencia, ya dimos régimen de licencias. Entonces ahora entramos en liquidación de haberes. Bien. La liquidación de haberes, primero, cuando nosotros vamos haciendo el control de asistencia, se presupone que en el mismo día se va cargando las novedades en una base de datos. Eso ustedes ya lo están viendo también con el contador Galván. Pero hay 3 bases de datos, yo no sé si llegué a hablar de eso, pero hay 3 bases de datos cuando nosotros entramos en lo que es el sistema de liquidación de sueldo, le llaman así, ¿no? Pero en realidad es sistema de sueldo, no es solamente liquidación de sueldo. Una base de datos es donde se carga el convenio colectivo de trabajo, o los convenios, la cantidad de convenios colectivos de trabajo según las actividades que tenga la organización. Entonces hay organizaciones que dentro de la misma organización conviven 2 o 3 convenios de trabajo distintos. ¿Y por qué eso es importante? Porque cada convenio de trabajo tiene su normativa para con sus empleados. Esa normativa varía en qué? Cantidad de días de vacaciones, algunos tienen días hábiles, otros días corridos, jornada horaria, algunos tienen 6, otros tienen 8 y así. O sea, hay variaciones entre los distintos convenios, más allá de que hay determinada uniformidad. Pero lo que más, para lo que es el sistema de liquidación de haberes, lo que más interesa ahí es que cada convenio establece cuáles son las categorías que están bajo convenio. Entonces, en función a esas categorías, lo que hay que hacer es tomar el convenio colectivo y habilitar en esa base de datos, que son datos prácticamente fijos, cuál es el nombre del convenio y las distintas categorías de ese convenio. Se toma el convenio original más todas las modificatorias que tuvo el convenio original. Le aclaro que hay modificatorias que se dan habitualmente, que es la que modifica la escala salarial, porque ustedes cuando agarran el convenio colectivo de trabajo original van a encontrar los sueldos del año 75, del año 1966, que es cuando se firmó el primer convenio. Pero después, cada vez que hay una actualización salarial,
se publica una tabla y esa tabla hay que cargar en la categoría correspondiente. Entonces, supónganse que habilitamos la base de datos de convenios. Entonces, habilitamos y le damos un código al convenio de OCCAC. Hoy por hoy, la mayoría de los sistemas ya vienen cargados o precargados con la base de datos de convenios. Por ejemplo, no sé, supongo que Tango debe tener, pero si yo, por ejemplo, voy a habilitar un comercio y voy a tener 10 empleados, lo primero que hago es entro a habilitar cuál es el convenio y busco OCCAC, le doy Enter y automáticamente Tango me va a bajar toda la escala salarial, o sea, las distintas categorías de ese convenio. Pero si no, hay que cargarlo a mano. Se carga una sola vez, salvo que haya una modificatoria de convenio colectivo, que ustedes saben que los sindicalistas nunca van a permitir que se modifique. Esa es la gran pelea, la famosa reforma sindical, la famosa reforma laboral, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay cosas en el convenio que se refieren a cuestiones de hace 50 o 60 años. No tienen vigencia, pero por ley sí tienen vigencia. Entonces se cargan las categorías y en esa categoría lo que se modifica después es solamente la escala salarial. Es decir, que es un convenio que prácticamente, una base de datos que prácticamente no se toca. Esa base de datos, yo puedo meter la cantidad de convenios que sea necesario. Hay otra base de datos, al lado está otra base de datos que es autónoma también, donde están todos los datos del personal. Eso significa apellido y nombre, ¿está? O sea, el número de quit y cuál es el convenio donde está encuadrado. Entonces, yo digo, es comercio, busco entre los distintos convenios, marco comercio y automáticamente me va a aparecer un menú con las categorías y yo tengo que indicar cuál es la categoría que tiene este individuo. Ese convenio de datos personales tampoco no es que se modifica en forma frecuente. Si el personal renuncia o es despedido o lo que sea, doy de baja simplemente para que no siga ocupando volumen, pero inclusive el legajo físico, saco de todos los empleados en actividad y lo pongo en otro archivo físico de legajo de los empleados que fueron empleados. Después, cuando modifico y si eventualmente tengo el registro, bueno, nació un hijo nuevo, cargo ahí también porque está dentro de los datos personales. Es decir, es como si fuera una especie de respaldo, ¿tá?, de la documentación que está en el legajo. Escaneo, etcétera, etcétera. Cuando se toca algo referente y cuando le cambio de categoría, de golpe deja de ser administrativo de segunda, pasa a ser administrativo de primero. Entonces ahí modifico, agrego, entro al sistema, a esa base de datos y digo, José de Oliveira ya no es más administrativo de segundo, sino que agrego y digo, a partir de ahora se debe liquidar como administrativo de primera. ¿Por qué es importante? Porque llegado el momento, esta base de datos con los datos de la persona se va a cruzar con la base de datos de convenios. Cuando yo puse acá administrativo de primera, cuando yo llegado al momento le diga, che, hay que liquidar sueldo, le digo al sistema hay que liquidar sueldo, ¿qué es lo que va a hacer? Esta base de datos que tiene la categoría va a ir a la base de datos donde está el convenio para ver y decir, ah, este es mi sueldo. O sea, empiezan a interconectarse las dos bases de datos. Y la tercera base de datos, que es la dinámica, ¿tá?, es la de novedades, es la del día a día, es la que hace la liquidación. Por supuesto que produce la liquidación, pero para producir la liquidación necesita de las otras dos bases de datos. Entonces, supónganse que son 10 empleados donde no hubo nada raro en el mes.
simplemente entro y digo, vamos a liquidar sueldos. Y vamos a liquidar, ahora estamos bueno, vamos a liquidar mayo. Entonces yo pongo mes a liquidar, pongo mayo del 2021. Doy Enter. Las opciones son que me diga, todavía no está liquidado abril, así que no podés liquidar mayo. Porque hay muchas, aunque ustedes no crean, hay muchas organizaciones que liquidan el sueldo para el pago, pero no graban en el sistema porque después quieren como que adornar un poquito, no sé si me entienden. Creo que me entienden. ¿Ya? Entonces, el sistema va a decir, no está liquidado abril, hasta que no liquides abril, no podés liquidar mayo. La otra opción es que te diga, mayo ya está liquidado. ¿Cómo que ya está liquidado? Y sí, porque algún vivo entró a hacer la liquidación final de alguien que despedimos y no tuvo mejor idea que agarrar y decir mayo. Entonces con eso cerró el mes. Entonces tengo que agarrar y explicarle al sistema de que es un mayo complementario por más que sea la liquidación del mes. Pero los efectos de una auditoría es complejo. Por eso es que hasta el mismo sistema inteligente, por ejemplo, hoy es 18 de mayo. Si yo quiero liquidar mayo y quiero darle un enter, el sistema me va a preguntar como 5 veces, ¿usted está seguro de liquidar hoy el mes de mayo completo? Pese a todo este tipo de resguardo, esas circunstancias ocurren dentro de las organizaciones. Nosotros siempre decimos, los que trabajamos en las organizaciones, que cuando hay un problema de sistemas, el 99,999% de los problemas en el sistema están del teclado hacia afuera. Eso significa que es metida de pata del que está cargando o algo hizo mal el que está haciendo la tarea. Entonces, la tercera opción es liquido mayo, listo, entro en el mes de mayo. Entonces, supónganse que son 10 empleados donde no hubo novedad, no faltó nadie, ¿está? Todo tranquilo, le doy Enter y el sistema me calcula solo, porque me dice, no, yo agarro, lo único que tengo que ver es si no hubo modificación de sueldo, no hubo. Pero antigüedad, el sistema me calcula solo la antigüedad, porque para eso lee el mes de liquidación y resta a la fecha de ingreso. Y para la antigüedad toma el número entero. ¿Qué significa? Que si tiene 4 años y 11 meses y 15 días de antigüedad, para el sistema es 4 años. Y se liquida 4 años de antigüedad. ¿Está? Porque a su vez, ahí es donde voy a establecer yo en esa base de novedades, por decir así, voy a ir poniendo fórmulas. Voy a liquidar antigüedad. Y entonces, ¿cómo es la antigüedad? Y es el 2% por año del sueldo bruto. O del sueldo de convenio, mejor dicho. Entonces, una persona, y se carga la fórmula. Yo creo el concepto y cargo la fórmula. Y esa fórmula es la misma para todo. Es como si fuera una Excel. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sistema lee ¿cómo es? El cuadro donde está el número de antigüedad, multiplica por el sueldo bruto, por el sueldo, perdón, el de convenio que está en la base de datos de convenio, ¿está? Por el porcentaje, sobre 100. Entonces, si tiene 4 años y se paga una antigüedad de 2% por año, lee 4 por 2% me da el 8% por el sueldo de convenio. Y ese es lo que me va a liquidar por antigüedad. Porque un recibo de sueldo normal, ¿qué dice? El renglón 1 dice sueldo básico. El renglón 2 suele decir antigüedad. El renglón 3, de acuerdo al convenio, suele decir presentismo.
El renglón 4 suele decir a lo mejor horas extra al 50%, el renglón 5 horas extra al 100%, el renglón 6 será vacaciones gozadas, el renglón 7 será vacaciones no gozadas, que después vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos. Y así yo voy generando, entonces, en una organización común donde en definitiva la gente que trabaja tiene sueldo básico, presentismo y antigüedad, no hay ninguna novedad. Cuando le doy enter, que le estoy diciendo, procese el mes. Internamente, para cada legajo, el sistema hace la lectura, lee lo que está cargado para ese empleado y hace las conexiones con las otras bases de datos. Y con eso sale la liquidación de sueldo. Y sale una preliquidación. Esa preliquidación es donde hay sistemas hoy por hoy que agarran y ya hacen un comparativo con la liquidación del mes anterior. Entonces, si eventualmente hay alguna variación que está por sobre o que llama la atención, el mismo sistema dice, guarda que acá hay diferencia. Entonces, esa diferencia puede ser porque el mes pasado no tuvo hora extra, este mes sí tuvo hora extra. O esa diferencia es porque este mes decidí darle una adicional no remunerativa por única vez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el mismo sistema ya me avisa si hay algo que no es igual a la liquidación del mes anterior. Se revisa cada uno de los renglones. Si veo que la liquidación es correcta, entonces procedo a hacer la liquidación y ahí le doy la liquidación definitiva. Cuando hago la liquidación definitiva, en ese momento lo que me genera es, por un lado, el recibo de sueldo en sí. Por otro lado, me genera la nota de débito que va a terminar en el banco, con el cual cada empleado después el banco le va a depositar en cada cuenta. ¿Tá? Me genera el libro de sueldos y jornales, que es un libro legal, de ley. Me genera el asiento contable. Y me genera una información para que en finanzas y manejo de fondos digan, che, acá hay algo que tenés que pagar. Porque vieron que el asiento contable siempre termina siendo a sueldos y jornales a pagar. Se supone que ustedes ya en contabilidad ya saben eso, hacer un asiento de sueldo. Entonces eso es una liquidación normal. Ahora, no es una liquidación normal. ¿Por qué? Y porque de golpe alguien tuvo 5 días de enfermo, pero no voy a ponerme a cargar hoy las novedades, porque, a ver, el elemento de entrada para una liquidación, ¿cuáles son los elementos de entrada para una liquidación de haberes? Ya dije, ya la base de datos con datos personales, la base de datos con los convenios y la planilla de novedades. El proceso es la adecuada combinación de todos esos, a cómo se combina. ¿Y la salida qué es? Recibo de sueldo, nota de débito, o sea, formato de nota de débito para el banco, para que se acrediten en las cuentas, ¿tá? Libro de sueldos y jornales y asiento contable. Eso tiene 4 salidas. 3 entradas, 4 salidas. Ahora tenemos que ver entonces de todo eso, yo les dije a ustedes, la dinámica es la planilla de novedades. Y la planilla de novedades, yo tengo 2 opciones, agarrar y decir, bueno, vamos a liquidar sueldo, bueno, listo, ¿cuándo liquidamos? Y vamos a empezar a liquidar el 25, entonces me siento el 25 y junto a las planillas de novedades de los 24 días anteriores y empiezo a cargar, que es la opción más tonta que existe. O la otra es, voy llevando la planilla del día en el día. O a más tardar al otro día. Es decir, hoy tengo cerrado el día de ayer, entonces hoy lo primero que hice a primera hora, cargué las novedades de ayer. ¿A dónde cargo? En la misma planilla del sistema de gestión. Porque a su vez, el sistema de gestión inteligente me va a decir, por ejemplo, mayo 2021,
tiene 31 días, los domingos son tal día, los sábados son tal día, etcétera. Todo ya me dice ahí. ¿Por qué? Porque si yo digo que esta persona trabajó domingo, el mismo sistema me va a avisar y me va a decir, acá tenés que pagar horas extras, ¿no? El mismo sistema me está diciendo, ¿usted está seguro? Trabaja domingo, va a tener que pagar horas extras. ¿Por qué? Porque el convenio dijo eso. El convenio dice que los domingos son horas extras. No es el caso, José, del convenio de la sanidad, porque ahí se trabaja los 365 días y no existe domingo, no existe feriado. En ese convenio lo único que existe es, se paga el feriado sí se paga, pero el domingo no. O sea, se trabaja 4 días, se descansa 1, se trabaja 4 días, se descansa 2. 4-1, 4-2, 4-1, 4-2. Y con eso se asegura que todo el personal tenga por lo menos 7 feriados, 7 días libres en el mes y por lo menos un fin de semana completo, un sábado y un domingo. Con hacer 4-1, 4-2, sí o sí, te cae un sábado y domingo por mes y te tiene que caer por lo menos 7 días libres en el mes. Pero si fuera un convenio normal, yo digo, bueno, ahora faltó. Sí, es cierto, José, si es administrativo es otra historia. El administrativo, por eso es que, ahí está haciendo una observación válida, José, por ejemplo, dentro del mismo convenio, dentro de la misma actividad laboral hay 2 convenios. Una es para la actividad, el de ASA es para enfermero, camillero, etcétera, etcétera, y otro es para el personal administrativo. Y son 2 convenios distintos para la misma rama sindical, porque los 2 se refieren a instituciones de salud. ¿Está? Entonces yo ahora agarro y entro, no, estuvo, ¿cómo es? Licencia por enfermedad, entonces una liquidación correcta de sueldos, me tiene que servir también para poder tener información estadística que me permita evaluar cómo fue el rendimiento o cómo fue, sí, no sé si decir el rendimiento, pero de los recursos humanos durante el año. O sea, si alguien presentó un certificado por 10 días, un certificado médico, que el convenio, yo puedo decir, sueldo básico, pero en vez de marcar los 30 días, porque el tema es así, a los efectos de la liquidación, más allá de que tenga 31 días al mes, siempre se toma 30. Y si tiene 28, se toma 30. La base de cálculo siempre va a ser 30. Si yo quiero saber cuánto vale un día, dividido 30. Entonces yo agarro y digo, esta persona presentó un certificado médico de 10 días. Si presenta hoy, no hace falta que yo hoy cargue por hoy, mañana por mañana, pasado por pasado, sino que la lógica indica de que hoy tome el certificado y ya marque la licencia por enfermedad todos los días que presentó el certificado. ¿Se entiende? Ya queda grabado. Y ustedes van a decir, ¿y si se reincorpora antes? No hay problema porque puedo agarrar y desgravar el día donde se reincorporó. Pero si tiene un certificado, una licencia médica de 10 días, la lógica indica que sueldo básico, días trabajado, 20. Sueldo básico, licencia por enfermedad, 10. ¿Por qué? Y porque a mí me interesa saber cuánto es la cantidad de días que perdimos en el año por licencia por enfermedad. ¿Cuál es el porcentaje? En el personal de salud, por ejemplo, es muy, muy común que se le exija a todo el personal toda la vacunación contra la gripe, contra esto, contra lo otro, porque es el personal que está más expuesto. Y muchas veces, cuando el Estado por ahí no trae la vacuna a tiempo, y la misma institución agarra y compra la vacuna y la vacuna contra la gripe a todo. Porque está comprobado que si le agarra una peste gripal a todo el personal, vamos a perder mucha plata.
¿Pero y por qué? Primero, porque vamos a tener que pagar los días que no trabajó la gente. Y segundo, ¿cómo vamos a seguir produciendo si la gente no está? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que esa base de datos de sueldo nos sea también de información. Vacaciones 14 días, listo. Marco, ¿cuáles son los 14 días? Entonces me va a aparecer liquidación del mes, días trabajados, 16. Vacaciones gozadas, 14. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo, lo que tiene el accidente de trabajo, que no es, o sea, tenemos dos opciones. Opción 1, hay ART que le deposita al trabajador en su cuenta, son muy pocas. Y la otra es, yo después, cuando termino de pagarle al trabajador, eso que pagué de sueldo, le digo a la ART, che, esto es pago a cuenta de lo que te tengo que pagar en el mes. ¿Por qué? Porque los accidentes de trabajo los paga la ART. Los días por accidente de trabajo los paga la ART. Dejó de ser un costo para la empresa. El costo para la empresa, ¿dónde se va a ver reflejado? Primero, en que si tengo que reemplazar a alguien, por lo menos no voy a tener un costo laboral. Pero sí pasa a ser todo un problema si eventualmente esté un personal muy calificado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dentro del accidente de trabajo está el accidente de trabajo en sí, después está el accidente de trabajo intínere. Eso significa es por el tiempo donde voy al trabajo, donde vuelvo del trabajo a mi casa, si tengo algún accidente, está cubierto por la ART. Antes no estaba cubierto. Pero por supuesto que si mi organización tiene muchos accidentes de trabajo, ¿qué es lo que pasa? El porcentaje que me va cobrando la ART mes a mes empieza a subir. Pasa a ser un costo un poquito más elevado. Pero igual yo informo, entonces, sueldo básico, pónganle 13 días. Licencia por accidente de trabajo, 17 días. Y queda registrado. Porque el obrero sigue cobrando igual. Sueldo básico, 26 días. Licencia por nacimiento de hijo, 4 días. O licencia por matrimonio, lo que sea. Creo que una semana es. Entonces, sueldo básico, 23, licencia por matrimonio, 7. La suma de los dos sigue dando el mismo sueldo. ¿Se entiende? Y tengo el dato estadístico. Entonces, para las organizaciones que tienen mucho personal, pónganle esa hora en construcción, ¿se acuerdan? Le hablé de la hora de construcción de los 300 empleados y qué sé yo. Y todos los días, cuando me llevo la tarjeta, ya voy cargando el sistema. Generalmente en las obras de construcción, como la jornada termina a las 5 de la tarde, al otro día, a primera hora, una vez que entraron todos los obreros, yo agarro el tarjetero, trae todas las tarjetas y ahí cargamos en el sistema las novedades del día anterior. Entonces, cuando llegue el momento de liquidar, simplemente tengo que darle la tecla Enter. Porque ya están cargadas todas las novedades. Y por supuesto que el proceso sigue siendo el mismo. Una preliquidación. Entonces, en esa preliquidación se ve si hay diferencias o no. La creación, le aclaro que todos los sistemas tienen niveles o permiten modificaciones de acuerdo al nivel de acceso que uno tenga dentro del sistema. La creación de conceptos o la agregación de conceptos, por ejemplo, si ustedes van a trabajar el día de mañana en una organización y de golpe le ponen a liquidar sueldo, probablemente ustedes no puedan crear ningún concepto, salvo cargar novedades, como inasistencia, esto, lo otro. Pero no pueden agarrar y decir, como es, adicional, especial, extraordinario, 1 millón de pesos. No le va a permitir el sistema, pero por una cuestión de seguridad. Y si eventualmente ustedes están autorizados para hacer eso, eso va a saltar como novedad en la planilla y se supone que el gerente
se va a dar cuenta porque esa planilla, esas novedades, sí o sí terminan en el escritorio del gerente también. Entonces el gerente va a decir, che, ¿por qué Martín está cobrando 1 millón de pesos más? Y ahí se armó todo el tole-tole. ¿Tá? Entonces, lo que tiene este sistema es que hoy por hoy los sistemas, antes hacía todo esto a mano. Me acuerdo en la época cuando teníamos, yo creo que les dije a ustedes, yo tenía 27, 28 años, tenía una constructora, llegué a tener 400 obreros. Y el que liquidaba los sueldos era yo, mientras mi señora me cebaba mate y nos estábamos en un escritorio chiquito con una calculadora y yo tenía que hacer 400 recibos a mano, obrero de la construcción, con la planilla de novedades que tenía. Y esa planilla de novedades, bueno, estaba resumida de alguna manera, los capataces me daban y me decían, todo está bien menos esto, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer. Entonces había 2 o 3 días, porque la quincena cerraba el 15 o la quincena cerraba el 30. Entre el 16 y el 18 yo tenía 3 días para hacer todos los sueldos, o el 19 porque el 20 había que pagar, o el día 5 había que pagar. Todo a mano. Entonces, ustedes van a decir, bueno, menos mal. No, ustedes tienen que saber cómo es la lógica del sistema. ¿De dónde sale la información? Por eso le estoy dando tantos detalles. Por eso le estoy dando tantos detalles. Porque el día de mañana, de golpe, sí o sí les dicen, che, se clavó el sistema de sueldo, la gente Tango no puede resolver, o la gente de Begerman, porque me ha pasado a mí, le aclaro que en una organización donde yo estuve, un Begerman se me desestabilizó. ¿Qué significa eso? Se rompió el sistema. Se rompió el sistema, fue obvio que fue un hackeo, ¿no? Porque justo yo estaba avanzado en el cierre de un año contable, de un balance contable, y empecé a encontrar cosas muy raras y empecé a reportar cosas muy raras. Entonces un día vine y el sistema estaba totalmente inestable, donde de golpe yo tiré un mayor y vi que me repetía el renglón de la carga 3 o 4 veces en la misma hoja el mayor. El sistema quedó totalmente inestable. Y entonces ustedes van a decir, ¿y eso qué? Fíjense, llamar al de Begerman, ver por qué estaba inestable, llegaron a la conclusión de que se rompió el sistema. Entonces, volver a instalar el sistema, volver a instalar todas las variables del sistema, y lo más triste es que no podíamos hacer ningún proceso de exportación de los datos cargados porque en algunos casos esa inestabilidad hasta duplicó los datos. Así que, aunque ustedes no crean, me tocó cargar 12 meses de comprobantes, uno por uno, otra vez a mano. ¿Ah? Eso para que ustedes vean que más allá de que soy licenciado en administración, también sé perfectamente todo lo que hace un contador. Sé cerrar balances. De hecho, los balances en las organizaciones donde yo estuve, el cierre siempre depende de la alta gerencia. No cierra nunca el contador. Entonces, supónganse que de golpe les ocurre eso y tienen que liquidar los sueldos, porque si no liquidan los sueldos, tienen problemas porque le van a hacer un paro en la planta y justo ahí estamos al filo de una entrega importante, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que si fuera yo, la hago muy, muy simple. Le llamo a todos los empleados y le digo, chicos, el sistema se rompió, así que lo que voy a hacer, les voy a depositar lo mismo que le deposité el mes pasado. No, pero hubo un aumento del 10%. Bueno, le voy a depositar lo mismo del mes pasado más un 10%, que va a ser como a cuenta de. Y cuando liquide bien
ahí al que cobró, cobró, le quedará cero, al que le pagué de más me tendrá que devolver con el sueldo del otro mes y al que le pagué de menos le voy a pagar la diferencia. Eso es lo que yo haría, pero supónganse que no haya alguien que diga, no, no hay que liquidar sí o sí. Y van a tener que empezar a liquidar a mano. Entonces, para poder liquidar a mano, ustedes tienen que conocer la lógica del sistema. ¿Se entendió liquidación de sueldo? ¿Se entendió de dónde sale la liquidación de sueldo? Entonces, como liquidación de sueldo, ya les dije que uno de los elementos de salida era el libro de sueldos y jornales. El libro de sueldos y jornales es un libro de ley. Es el único elemento probatorio fehaciente de lo que yo digo respecto a la relación laboral entre el empleado y la organización. ¿Qué significa? Que si yo llevo un libro de sueldos y jornales a un juicio, las probabilidades de que me pidan otra información ampliatoria se reducen muchísimo. Por ejemplo, hay empleados que, o sea, la ley dice que tenemos 2 años para reclamar créditos laborales. Entonces, de golpe viene un empleado al que le despedimos y recibo ahora una carta de documento donde me dice quiero que me liquiden las vacaciones del año 2020 y las de 2019 porque no me las pagaron nunca. Y a su vez quiero que me liquiden las horas extra de junio del 2019 porque no me las pagaron nunca. ¿Qué es lo primero que hago? Voy al libro de sueldos y jornales. Y en el libro de sueldos y jornales de golpe ya veo que sí, las vacaciones están liquidadas. ¿Por qué? Porque en el mes que se tomó las vacaciones, ¿yo qué puse? Días trabajados 16, vacaciones gozadas 14. Vacaciones gozadas año 2021, 14. Perdón, 2019, 14. Entonces, cuando yo voy con el libro de sueldos y jornales, rubricado y todo como corresponde, el juez automáticamente ya dice, no, si no liquidó las horas extra y qué sé yo, las probabilidades de que sea un invento son altísimas. Ahora, si no tengo el libro de sueldos y jornales, empiezo a estar en problemas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es libro de ley. Y por eso es que hay una obligación de mantener los registros contables hasta 5 años. Antes era 10 años. Podía venir la FIP y te podía pedir, dame esta factura de este proveedor del año 2013. Y vos tenías que tener, porque si no la FIP decía, no tenés la factura. Entonces esta es una factura trucha. Por estas facturas disminuyó tu base, ¿cómo es? Aumentó tu base imponible de ganancia, me estás debiendo o evadiste ganancia porque esta factura es trucha. Bajó de 10 años, bajó a 5. Entonces, todos los archivos mayores a 5 años los podés tirar. Lo que nunca se les ocurra tirar es el famoso libro de sueldos. Salvo que quieran hacer algún chanchullo. ¿Y cómo se hace algún chanchullo? Entonces yo agarro, entro al libro de sueldo y digo, como quiero que Federico Lugo se jubile, digo, Federico Lugo trabajó conmigo del año 90 al año 2000, 10 años. Y bueno, entonces le hago toda la certificación de servicio, todo. Entonces la ANSES dice, bueno, tráeme el libro de sueldo. No, usted sabe que entró agua en el archivo, inundó todo. O en el archivo donde estaba toda la documentación se prendió fuego, le aclaro que era muy normal cuando yo era joven, ¿ya? Me acuerdo, yo trabajé en lo que es hoy el ANSES, y a mí me tocaba verificar trabajos, o sea, de denuncia o certificaciones de servicio de las personas que decían que trabajaron con alguien. Entonces vos cuando iba a decir, bueno, dame el libro de sueldo, pues si está en el libro de sueldo es simple, voy a agarrar ese libro de sueldo, acá está el comprobante, saco una fotocopia del libro de sueldo y ya está.
no te encontraba con una denuncia, que entró agua, que se prendió fuego, que comió la rata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se probaba la relación? Y con declaración jurada, donde el patrón decía, sí, es cierto, trabajó conmigo, y donde aparecía 3 o 4 compañeros de trabajo, algunos de ellos ya jubilados inclusive, que decía, es cierto, trabajó conmigo, ¿tá? Y entonces vos probabas una relación laboral por declaración jurada. Hoy por hoy ya no se puede hacer eso porque como que está todo demasiado cerrado, y se terminó de cerrar cuando la AFIP empezó a exigir la carga del 931, porque esa es la otra salida, discúlpenme, hay otra salida más en el sistema de sueldo, que es el formulario 931. ¿Qué es el formulario 931? Es la declaración jurada mensual que va al ANSES. En esa declaración jurada mensual dice la cantidad, o sea, cuál es el sueldo bruto que se pagó, cuánto fue el aporte del empleado y cuánto es la contribución del empleador, cuánto va a la ART, cuánto es el aporte a obra social, cuánto es la contribución a obra social. Eso todo está resumido en el formulario 931 de la AFIP. Entonces, como hay una obligación de mandar el 931 de la AFIP, creo que desde 2005 en adelante, si yo vengo y digo, no, a mí se me inundó el sótano con los libros, la FIP te dice, no, no te da problema, acá yo tengo el registro de los 931 desde mayo del 2005. ¿Cuándo era la relación? Y sí, fue el 2006, no nos figura Lugo. Listo, chao. Listo, no se puede probar nada. ¿Se entiende? Entonces, libros de sueldo y, liquidación de sueldo y libros de ley corresponde a ese puesto de trabajo. Una de las cuestiones que ustedes tienen que saber diferenciar, es qué es el sueldo bruto, qué es el sueldo neto y cuál es el costo laboral de ese puesto de trabajo. El sueldo bruto es todo lo que le corresponde al empleado por haber trabajado durante ese periodo de tiempo que se liquida, generalmente en el mes o en la quincena. ¿Qué significa? Que el sueldo bruto de un mes normalmente es sueldo básico, más presentismo, más antigüedad, más esto, más lo otro, ¿tá? Y eventualmente hay convenios donde agarran y dicen, bueno, por los próximos 3 meses van a tener un bono, un adicional no remunerativo de X cantidad de... Cuando dicen no remunerativo significa que no está sujeto ni a aportes ni a contribuciones. Entonces ustedes van a tener el sueldo bruto de sumas remunerativas. Las sumas remunerativas van a estar sujetas a los aportes. ¿Qué son los aportes? Son lo que debe pagar el empleado, o sea, se le descuenta al empleado por la relación laboral que tiene con ese empleador. Entonces, todo lo que son asignaciones remunerativas están sujetas a aportes. Y después tienen todas las remuneraciones no remunerativas, que no están sujetas a aportes, pero que sí forman parte del sueldo bruto. Entonces, la suma de todos los remunerativos, pónganle que me dio 68.715. Más un bono no remunerativo de 10.000, entonces el sueldo bruto de ese empleado ese mes es 78.215. ¿Se entiende lo que les digo o no? Entonces, cuando yo le digo qué es el sueldo bruto, ¿qué me van a decir? Es lo que le corresponde al empleado, la liquidación que le corresponde al empleado por haber trabajado ese lapso de tiempo liquidado, y el sueldo bruto es la suma de asignaciones remunerativas y no remunerativas. Generalmente los conceptos que entran son los conceptos habituales en cualquier recibo de trabajo. Muy bien, ese es el sueldo bruto. Ahora, como les dije,
La relación laboral hace que el empleado tenga que aportar al sistema. ¿Y qué aporta el empleado al sistema? Aporta un 11% que va al sistema jubilatorio para su jubilación. Más allá de que estamos en un sistema de jubilación por reparto, ¿qué significa eso? Que no importa lo que yo tenga, el día que yo me jubile, me van a repartir en función a lo que hay. Por eso es que hay mucha gente que sigue cobrando la mínima, pese a que en su momento tendría que haber cobrado mucho más. Entonces, ese 11% que me descuentan, o sea, que si yo gano 1.000 pesos, 110 pesos va a ir a jubilación. Hay un 3%, o sea, 30 pesos, que yo como trabajador digo, che, esto es lo que yo le doy al PAMI. O sea, más allá de lo que jubilo, la obra social de los jubilados, acá está el 3% que va al PAMI. O sea que en esos dos conceptos ya tenemos un 14%. Pero a su vez también el trabajador dice, bueno, como yo estoy trabajando, acá está mi aporte, un 3% que va a la obra social, a la que yo elegí. Ya estamos en el 17%. Eventualmente estoy sindicalizado. Entonces, como estoy sindicalizado, el sindicato me dice tenés que aportar un 2%. Entonces, en promedio me sacan el 19%. ¿Qué quiere decir? Que de 1.000 pesos yo en realidad voy a cobrar 810 pesos. O de cada 100 pesos, 81 nomás yo cobro. 81. Y esos son los aportes que hace el empleado. Entonces, ¿el sueldo neto cuál es? Sueldo bruto menos los aportes que hice al sistema. Entonces, yo voy a tener sueldo bruto remunerativo 100 pesos, los descuentos van a ser 19 pesos, me quedó 81, más el adicional no remunerativo, pónganle de 10 pesos más, por eso cobré 91. ¿Por qué? Porque hubo 10 pesos que no estuvo sujeto a ningún tipo de descuento ni nada. Entonces, el sueldo neto es lo que le queda al empleado después de haberle hecho todas las deducciones correspondientes a los aportes que debe realizar. También se le descuenta, es una suma ínfima, no sé si ahora creo que 50 pesos, el famoso seguro de vida obligatorio, que en términos de plata murió el empleado, le llaman a la viuda o a los herederos y le dan creo que no sé si 20.000 pesos hoy por hoy, eso es lo que le pagan el seguro de vida obligatorio. Y después, si eventualmente también el sindicato agarra y le dice, che, aparte del 2%, si vos ponés 10 pesos más por mes, también tenés un seguro de sepelio. O sea que si vos te morís, todo es... ¿ah? Pero eso ya es otra historia. ¿Se entendió entonces lo que es sueldo bruto y lo que es sueldo neto? Pero no termina ahí la cosa. Porque por esa relación laboral que existe, el patrón también debe poner plata. Y esa plata que pone el patrón se llama contribuciones. Por eso se llaman contribuciones patronales. Contribuciones patronales. ¿Y en qué contribuye el patrón? El patrón contribuye en un 16%, va a jubilación para mantener el sistema. Después hay un 6% que va a la obra social. Es decir, las obras, o sea, jubilación recibe el 11% del empleado y recibe el 16% del empleador. O sea, jubilación recibe el 27%.
En el IPS es un poco más al revés, o sea, un poco más raro, porque en realidad el IPS, como en su momento estaba desfinanciado, no le descuentan el 11 más el 3, creo que le descuentan, no sé si el 16 o el 17 y todo un montón de cosas, y 5% de obra social. O sea, le arrancan la cabeza. Eso es algo ilegible. Claro, no, pero es El así. recibo de sueldo es una cosa extraña. Claro, ¿por qué? Porque ustedes tienen muchos adicionales no remunerativos y sobre esos adicionales no remunerativos no hay aporte ni contribuciones, pero ¿qué es lo que hacen? Le suben, en vez del 11%, ustedes están pagando el 15% de jubilación y en vez del 3% están pagando el 5% de obra social. ¿Ah? Pero bueno, volvamos a lo que yo le digo. La contribución, entonces, la caja de jubilación o el ANSES recibe el 16 más el 11. Y la obra social recibe el 3% del empleado más el 6% que aporta el empleador. Y a su vez el empleador tiene que pagar la ART. Esa ART en promedio es un 2% más. Hay convenios como el de comercio o el de la misma sanidad que, más allá de que esté prohibido que las empresas pongan plata en el sindicato, está prohibido. La relación sindical es entre el empleado y el sindicato. La empresa no tiene por qué, porque si no genera un conflicto de intereses. No obstante, cuando se cierran los convenios, por ejemplo, en el caso de ATSA, en el caso de SECAC, se dice las partes convienen en que el empleador va a contribuir, va a hacer una contribución solidaria mensual o un aporte solidario mensual de tanto por ciento. En realidad pasa a ser un costo más, ¿no? Pero en términos generales, por esa relación en blanco ya de contribuciones tenemos un 24, un 25%. O sea, por cada 100 pesos, el empleado llevó 81, pero hasta ahora me está saliendo 125. Pero no terminó ahí. ¿Por qué? Porque la ley argentina establece de que el empleado en la Argentina trabaja 12 meses y cobra 13. Eso se llama aguinaldo. Acá en la Argentina, por una cuestión de inflación, etcétera, etcétera, en determinado momento, con una situación, un contexto inflacionario como el de ahora, se decidió dividir el aguinaldo en dos partes. Antes se cobraba el aguinaldo a fin de año. Entonces, a fin de año era como que el empleado esperaba ese sueldo extra para comprar sus muebles, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Después, con la inflación, se decidió hacer en 2 veces. Ahora, yo no puedo cargarle el costo del aguinaldo, porque ¿cuánto es el aguinaldo? El aguinaldo, o sea, le aclaro, lo que le corresponde de aguinaldo al empleado es el mejor sueldo en el periodo. En este caso, en el semestre. Entonces, yo no puedo agarrar y decir en junio el costo de sueldo del mes de junio es tanto, o sea, en vez de ser 100, es 150, ¿por qué? Porque pagué el aguinaldo. No, el aguinaldo se juntó en junio, pero el aguinaldo fue generado mes a mes. Entonces yo cuando hago el asiento de costo para saber cuál es el costo de mi producto, cuánto es lo que gasté en el mes, tengo que poner el proporcional del aguinaldo de cada mes. ¿Y cómo se saca? Y es simple, 1, que es un sueldo, dividido 12 meses. ¿Eso me da cuánto? El 8,33%. Ese 8,33% es parte del costo laboral.
sea, ya tenía un 25, ahora le sumo el 8,33. Por ley, el empleado tiene derecho a irse de vacaciones pagas. ¿Cuándo? Cuando el empleador defina el periodo de vacaciones, se tiene que ir. Pero ¿y cómo hago? Y es simple, si todos los empleados tienen menos de 5 años, le corresponde 14 días, pero en una organización vos vas a tener empleados que tienen 5 años o menos, entre 5 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30. ¿Cómo se resuelve eso? Y es simple, agarrar y hacer un promedio ponderado para sacar la antigüedad media. Y la antigüedad media me dice que, por ejemplo, mi empresa tiene, la antigüedad promedio de mi empresa es de 12 años y 5 meses. ¿Qué significa eso? Que en promedio, yo todos los años hay gente que se está tomando 28 días de vacaciones, en promedio. O sea, hay gente que se está tomando 28, hay gente que se está tomando 75, hay gente que se está tomando 14. O hay gente que se está tomando 21. Entonces, para eso hago el promedio ponderado. Pero supónganse que sea 21 días de vacaciones. No le puedo cargar el costo de las vacaciones en el mes donde se toma, sino que tienen que ir en el mes a mes. Y ahí, en este caso, para las vacaciones, la base de cálculo es distinta. No se toma 30 días, sino que se toma 25. ¿Por qué? Porque nosotros, en realidad, si ustedes pónganse a pensar, nosotros en un mes nunca trabajamos 30 días. Algunos convenios trabajan 22 porque no trabajan ni sábado ni domingo. Algunos convenios trabajan 24. ¿Por qué? Porque no trabajan domingo y sábado a la tarde. Entonces, cuando llegue a fin de mes, en realidad nosotros cobramos todo, pero ¿cuántos días trabajamos? Entonces, como base de cálculo para las vacaciones, se aceptó que sea 25 días la base de cálculo. Entonces, ¿qué hago yo? El costo del trabajo. Suma bruta total, salarial total, dividido 25, ¿ah? Dividido 25 por la cantidad de días promedio, 21. Eso me da un monto, una suma de plata. O en porcentaje, eso me da más o menos el 6,5% más. Sobre el sueldo bruto, eso es 6,5% más. Porque así como le cargué al costo un mes más de sueldo, le tengo que cargar al costo 21 días de vacaciones. Entonces, cuando me doy cuenta, sobre el 25% que yo tenía, ahora le tengo que sumar el 8,33 de aguinaldo, el 6,5 de vacaciones. Entonces, ya estoy en el 40-42%. 40%. ¿Qué significa? Que ese empleado al que yo le estoy pagando 100 pesos de sueldo bruto, en realidad ya me está costando 140. Eso no es nada. Los feriados, el 25 ninguno laburamos, sin embargo yo voy a cobrar, aunque no haya producido. Entonces eso también entra en el costo. Entonces, cuando yo calculo el costo, más allá de las contribuciones patronales, no vayan a poner el costo laboral en la suma de los aportes, las contribuciones, no, los aportes del empleado, no es costo. Eso lo puso el empleado de su bolsillo. Lo que pone la empresa es sueldo bruto, más las contribuciones, más el proporcional de aguinaldo, más el proporcional de vacaciones, más el proporcional de días feriados o no laborables. En la Argentina, más o menos el promedio general es del 45%.
¿Qué significa eso? Que de cada 100 pesos, el empleado se está llevando por ahora 81 pesos y la organización está pagando 145. Esa diferencia, está bien que después se lleva el aguinaldo, se lleva todo, ¿no? Pero esa diferencia es lo que se llama el costo, ¿cómo es? El costo laboral, la brecha del costo laboral. Por eso es que hay muchas empresas que quieren tener su personal en negro, lo cual es una equivocación tremenda. ¿Por qué? Porque cuando dice, y sí, no, la verdad que... Por eso es que hay muchas empresas que se funden, porque cuando calculan el sueldo bruto, no el puesto del costo laboral. ¿Cuánto el sueldo este mes? 10.000 pesos. No, ¿cuánto es el costo? Y el costo es 14.500. Ah, porque no es lo mismo 10.000 que 14.500. Porque si yo hice, supónganse si hice, no sé, 15.000 unidades. ¿Cuánto es el costo? 10.000. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hice 15.000 unidades, son 75 centavos por unidad. Ese es el costo. No, tu costo fue 14.500, o sea que tu costo por unidad fue casi 1. Por eso es que se funden. Le calcularon mal el costo. La brecha salarial es esa. ¿Se puede achicar la brecha? Y sí, se puede achicar la brecha, pero tiene que producirse varias negociaciones. ¿Quién pierde ahí? ¿Cómo hago para achicar la brecha, para sacarle del empleado el 11% y de las contribuciones patronales si el PAMI no tiene plata y si la ANSES no tiene plata para pagar las jubilaciones? ¿Es el Estado el que tendría que ponernos plata? ¿Cómo hago para sacarle al empleado la carga de obra social y al empleador la contribución de obra social si las obras sociales en su mayoría están quebradas? Más allá de que están quebradas por inoperancia y por corrupción, pero están quebradas. Ahora, ese costo laboral alto, que en el caso de la Argentina es el 45%, en el Paraguay, por ejemplo, es el 20%. A eso súmenle que el sueldo promedio, ahora que bajó el dólar, bajó el costo argentino. ¿Por qué? Porque en dólares bajó. Entonces el sueldo laboral promedio hoy debe estar en los $300. El costo laboral promedio de una remuneración. En Brasil es 250. En Paraguay es 230 o 200. ¿Se entiende? Y cuando nosotros queremos hacer incidir ese costo para determinar el precio de venta, obvio que nuestros productos tienen un precio de venta más alto porque el costo es más alto. Pero no es tan simple, no es una discusión tan simple de decir, bueno, perfecto, vamos a hacer la flexibilización laboral. Porque dentro de ese 45%, por ejemplo, entra cuánto es el cálculo de lo que yo tengo que ir previendo si tengo que indemnizar a un empleado. Porque si no, entonces yo tengo que ver cuál es mi tasa anual de despidos y cuántos años de antigüedad promedio estoy pagando por año por despido o por indemnizaciones. Todo eso entra dentro del costo cuando quiero hilar finito. Por eso les dije el 45% para tener una idea macro. Pero sacar el costo entra eso. Entra el costo indemnizatorio, etcétera, etcétera. Y ese es el famoso costo argentino que mucha gente agarra y dice, el costo argentino es alto en dólares. Y ahora tenemos el problema de que el dólar otra vez está planchado, la inflación está galopando, entonces otra vez cuando nos demos cuenta, otra vez vamos a ser caros en dólares. ¿Por qué? Porque antes dividíamos, pónganle, hace 6 meses, dividíamos, yo ganaba 9.000 pesos, el dólar estaba a 90, o sea, yo ganaba $100.
Ahora estoy ganando 15.000 pesos o 14.000 pesos y el dólar sigue a 90. Entonces estoy ganando $150. ¿Se entiende lo que les digo o no? ¿Vieron? Hasta clase de economía tienen. No se pueden quejar. Eso es para que eventualmente, para que vean lo complejo que es opinar sobre grandes variables económicas o decisiones políticas de qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer. Porque vieron que de golpe todos somos ministro de Economía, de golpe todos tenemos la precisa, ¿eh? Y no es tan simple. No es tan simple. Subo el tipo de cambio. Si subo el tipo de cambio, perfecto, con esa suba del tipo de cambio hago que todo lo que yo exporte se valore más, entonces la soja, que hoy está a $700, yo al tipo de cambio hoy estoy recibiendo 7.000 pesos, porque está casi 100, ¿no? O sea que estoy recibiendo, perdón, 70.000 pesos por cada tonelada de soja. Al tipo de cambio hoy. Si yo agarro y digo, no, hacerle subir al dólar si vos necesitas más pesos para pagar tus deudas en pesos. Es cierto, listo, subo el tipo de cambio a 120. Entonces, mágicamente, por el efecto soja, en vez de recibir 70.000, voy a recibir ahora 84.000. Lo cual, entonces vos decís, ¿qué lo parió? ¿Qué capo que somos? Ah, sí, y vos sabías que en promedio, en la economía argentina, el 60%, en promedio, el 60% de todo lo que nosotros consumimos está dolarizado. ¿Eso qué significa? Que sí o sí voy a provocar una inflación interna porque voy a tener que importar cosas a un dólar más caro que va a tener impactando en el costo. Y como el argentino ya aprendió a convivir con la inflación, entonces el argentino hubo una variación del 5% y yo te pongo el 7% por las dudas. Y hubo otra y yo te pongo otro, y así cuando te diste cuenta, no es, probablemente la mayoría de los productos que ustedes ven el precio final de góndola están inflados, pero por una cuestión ya de gimnasia antiinflacionaria. Y eso explica por qué, por ejemplo, una galletita de primera marca sale 99 pesos y una galletita que no es de una marca conocida, pero es exactamente la misma, está a 70. Eso explica por qué, por ejemplo, una yerba de primera marca, por ejemplo, Rosamonte, el kilo no sé, está a 500 pesos y la Campeche está 320. Y cuando ustedes agarran y averiguan bien, resulta ser que Campeche es Rosamonte, nada más que le cambiaron de marca para no decir que estoy vendiendo la Rosamonte más barata. Pero eso ustedes lo están viendo ahí en comercialización. Se supone que tienen que estar hablando de eso, de primeras y segundas marcas. Si no están hablando de eso, están en el horno, le aviso. Pero supongo que van a hablar. Bien. Con esto terminamos los puestos de trabajo del área personal, de una gerencia de recursos humanos, los puestos de trabajo, del área de recursos humanos, los puestos de trabajo. No importa si es una gerencia, no importa si es un sector de recursos humanos, los puestos de trabajo van a ser siempre los mismos. Y les enseñé a liquidar sueldo, a grosso modo, pero lo suficiente como para que yo le pregunte a ustedes cómo se liquida sueldo. Las probabilidades encima que le pregunte son altísimas. Rueguen para que no le ponga números. Que diga sueldo básico 10.000, antigüedad 4 años 7 meses, adicional por antigüedad 3% por año, presentismo 15%, liquiden.
Qué jodido que soy, ¿eh? Mirá, Mariela ya puso la mejor cara que o está dormida o ya me está odiando de ahí. Bien. Entonces eso que yo les dije ahora, eso es lo que antes hacía un departamento de personal. Con el tiempo, acá les llevó demasiado tiempo darse cuenta a las organizaciones en general que los recursos humanos no es un costo, que el empleado nunca fue un costo, que el empleado es una inversión. Hasta hoy sigo escuchando empleadores o patrones que dicen, esta gente come de mi mano. Yo tuve patrones que me dijeron eso y yo les decía, sí, pero no te olvides que gracias a esa gente vos tenés tu plata. No es que ellos comen de tu mano. Ellos posibilitan que vos tengas la plata y por eso vos le tenés que compensar a ellos porque gracias a esa gente vos tenés tu plata. Si yo fuera el dueño del sanatorio, José, no soy yo el que va a ir a camillar, no soy yo el que va a ir a estar en terapia. Va a haber un enfermero. Y si no hay un enfermero y si no hay un médico, el sanatorio no va a funcionar. Y yo por más que diga que yo soy el dueño, lo otro, y por más que me la dé de que esa gente come de mi mano, si no estuviera esa gente, no iba a venir gente, ¿ah? No iba a venir gente a atenderse. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Y ahí es donde aparece el fenómeno de los recursos humanos, donde la visión es distinta. Yo cuando discutía con estos empleadores, porque mi visión ya era de recursos humanos, nunca fue del empleado, nunca fue del peón. Ustedes tienen que estar agradecidos porque gracias a mí tienen trabajo. Estamos todos locos. Vos tenés que estar agradecido porque vos estás manteniendo una fábrica gracias a nosotros. Por supuesto que hay casos, así como hay empleadores, también hay empleados desleales. Estaba mirando ahí, ayer estuvo una que tiene una empresa que está dentro del gremio de OSECAC y Camionero fue y le bloqueó la fábrica. ¿Y por qué le bloqueó la fábrica? Porque hubieron 10 personas de esa fábrica donde tenían 150 personas, hubieron 10 que dijeron, no, nosotros queremos cobrar como los camioneros. Y se fueron al sindicato y se afiliaron a camioneros. Entonces Camionero vino y le bloqueó para el encuadre sindical de. Por supuesto que los otros 140 dijeron, no, te pedo. ¿Cómo terminó la historia? Estos 10 terminaron despedidos con una causa penal. Es la primera vez, estaba viendo que lo interesante de todo esto es que la primera vez que si hay imputación, una imputación penal por bloqueo a las personas, a los sindicalistas y al sindicato de camioneros, lo cual es muy bueno, porque ya se empezó a generar jurisprudencia. Ahora todo eso se produjo porque hubieron 10 tipos que dijeron, no, también hay mucha gente que agarra y dice, che, pero el patrón está ganando mucho y nosotros no ganamos nada. Puede que sí, puede que no. ¿Hay negocios que son milagrosos? Sí. ¿Hay negocios que donde no importa lo que vos hagas te queda un margen? Sí, pero un margen aceptable. Pero, por ejemplo, el margen promedio que le queda a las grandes cadenas de supermercado es del 3%. Claro que es mucha guita, 3% por el volumen de guita que maneja. 3% al año. Entonces, de golpe, no sé, manejo 1.000 millones de pesos en el año, obvio que me queda 30 millones de pesos, que es mucha guita, y me puedo comprar un Mercedes-Benz. Y un supermercado entre pito y flauta te vende 100 millones de mango al mes.
80 millones de mangos al mes. Ahora hay un riesgo tremendo, porque manejo esa suma sideral de plata. Entonces, mientras la relación patrón-empleado sea la adecuada, donde respetemos cada uno el papel del otro, porque de golpe a mí como patrón me empieza a ir bien y empiezo a comprar máquinas. Entonces el empleado agarra y dice, le está yendo bien, le está comprando máquina con mi sudor. Sí, pero el que puso la guita es él, ¿eh? Yo puedo hablar de esto porque yo tuve la oportunidad de ser empleado y de ser patrón. Estuve siempre de los dos lados del mostrador. Y cuando me tocó ser gerente general, me di cuenta de que la cantidad de veces que tuve que decirle al patrón, hasta acá nomás, o la cantidad de veces que tuve que decirle al empleado, hasta acá nomás. Es un tira y afloje. ¿Por qué? Porque todavía no hay una excelente gestión de recursos humanos. En los países desarrollados, estamos hablando de países, no, Estados Unidos, estamos hablando de países con estado de bienestar elevado, que es lo que yo siempre digo. Entonces, de golpe, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Nueva Zelanda, Australia y así, Suiza, sigo nombrando. No existe esta discusión, el empleador gana mucho, el empleado gana poco, el empleado gana mucho, que el sindicato no existe eso, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuál es el lugar. Lo que pasa es que en esos países ese empleado sale de la fábrica donde al Estado le dejó, de su sueldo le deja a veces hasta un 30, 35%, pero sabe que tiene un sistema de educación totalmente gratuito y asegurado y garantizado, un sistema de salud de primera totalmente gratuito, asegurado. Entonces, obvio que nadie se queja. Pero en los países como el nuestro, donde llega a fin de mes y vos te das cuenta, un obrero de la construcción, no sé si gana 45.000 pesos, 50.000 pesos por mes. Y te van a decir, 50 lucas. Sí, pero tiene una familia de 4 o 5 que mantener. Ni que hablar los empleados de la provincia. Un empleado de la provincia con antigüedad y todo, yo conozco gente que cobra 28, 30.000 pesos y tiene 25 años de antigüedad. Obvio que esa persona no está satisfecha ni va a estar nunca. ¿Por qué? Porque no hay una gestión de recursos humanos. Entonces, de golpe, por el otro lado, ustedes van a escuchar un montón de gente que dice, sí, pero los empleados de la provincia o son del Estado o viven de arriba, y entonces el Estado dice, che, es la única manera que tengo también de darle trabajo a todo, porque si no tengo todo sin trabajo y de alguna manera, en vez de ponerlo de esta manera, tengo que poner de otra. Y acá los tengo a todos por lo menos ocupados. Entonces, ¿qué hizo la provincia? En eso, Mariela, creo que vas a coincidir, que por lo menos bajó la jornada laboral. No sé. No, en tu caso no, en tu caso vos tenés cara que te hacen laburar 10 horas por día. No digo eso, pero yo trabajé siempre en la actividad privada y de repente me encontré en la actividad pública y era una cosa muy distinta. Muy distinta. De gente que realmente no va a trabajar, de gente que cobra muy poquito y trabaja mucho. Una mezcla increíble que... O sea, y bueno, eso es lo que yo digo. Que hay chicos que trabajan por 12.000 pesos. ¿Sí? Hay chicos que trabajan y son excelentes trabajadores. Claro, y son manos de... Están haciendo una pasantía con la facultad, con esto, con lo otro, con la esperanza de que cuando termine su pasantía, ¿sí?, pasen a planta permanente por un sueldo que en vez de 12 va a ser 18. Exacto. Y son excelentes y son casi profesionales y... Es así. ¿Ah? Pero bueno, eso es porque no hay una gestión de recursos humanos. Y la gestión de recursos humanos, el primer punto es, nos enfocamos a la persona. O sea, todo lo que hacemos es producto de la relación que existe con la persona que efectúa o que hace el trabajo. ¿Ah? Feliz 25 de mayo.
Así que nos estamos viendo ahora en junio. Nos quedan ahí unas 2 o 3 clases, calculo yo, como para terminar de cerrar todo lo que es esta unidad. Así que bueno, feliz fin de semana, chicos. Vayan a su otra clase porque ya veo que me empezaron a abandonar, pero rápido se fueron. ¿Ah? Gracias. Chao, chicos. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego.